Buen día, profesora. Somos el equipo número 1 y estamos conformados por Axel Elías, Ana Maili, Fátima Marisela, Gabriel Tolaza, Paloma Montserrat, Ilian del Ángel y yo, Alexander Aguilar Pérez. Y nos tocó el juego del cubilete, que tiene un vasito y tiene 5 dados. Y pues el juego consiste en que cada jugador tira 2 veces por turno. Si está satisfecho con el resultado, se puede plantar después del primer tiro. Luego nota el valor de su jugada y pasa los dados al de su izquierda, o puede también apartar los dados que desee de su primer tiro y hacer con las que desee de su primer tiro y restantes su segundo y último tiro. Una vez que se ha apartado un dado, no se le debe volver a arrojar. Después del segundo intento, el jugador no anota el valor de su jugada y pasa los dados al siguiente, que es el jugador de la izquierda. El participante que haya hecho el mayor juego gana el pozo. La instrucción del cubilete consiste en 3 juegos, en el cual es el cubilete, el quiriquí y el póker. En este momento les explicaré sobre la mentirosa, en el cual consiste en varias combinaciones de un dado, en el cual se puede hacer combinaciones de una o de varias. También consiste en varias órdenes de jerarquía que va de mayor o menor. En estas se encuentran los que son quinquinilla, póker, full, tercia, 2 pares o par. El lanzamiento de los dados consiste en el cual existen 2 opciones, en el cual un jugador puede soltar los dados en el centro de la mesa, o la otra opción de que el mismo jugador voltee el cubilete y lo tape de la forma interior, y en el cual lo suelte bajo la mesa. También consiste en que el jugador haga preguntas hacia la persona que va a jugar, en el cual debe de preguntar preguntas sobre verdadero o falso y él lo debe de responder. También otro es el paso del turno, en el cual conlleva en el que debe de pasar hacia la derecha para tener un jugador superior al que el jugador debe de tener. El juego cubilete es un juego que puede usarse de muchas formas. En este caso tenemos el juego mentirosa, el juego de póker y el juego kiriki. Estos 3 se usan con el mismo vaso y los 5 dados. Es ideal para reuniones familiares o con amigos, y es recomendable que se juegue de adolescentes a personas mayores. Aunque cada juego no especifica la cantidad necesaria de participantes, es ideal que siempre sean de 5 a menos participantes. En el juego mentirosa se pueden desarrollar las habilidades de intuición y de estrategia, y es ideal para la interacción social, pues los diferentes participantes deben contestar afirmaciones bajo mucha presión o detectar engaños de otros participantes. Este juego permite mantener a los participantes alerta, pues deben de estar pendientes de las diferentes combinaciones de dados que hacen sus otros participantes. Y también les ayuda al pensamiento lógico, pues deben decidir si una estrategia es buena para seguirla o si es mala para dejarla. También nos ayuda con las herramientas de detectar engaños, evaluar las estrategias de los participantes y evaluar los diferentes tipos de riesgo. Otro juego sobre la instrucción es el kiriki, en el cual consiste en eliminar todos los jugadores y que los dados estén ocultos, en el cual se basa que el cubilete esté boca abajo y los dados estén ocultos, ya que el jugador tiene que tener una tabla sobre los valores de los lances, en el cual el otro jugador le tiene que preguntar sobre los valores falso o cierto, en el cual el jugador tiene que decidir si es falso o cierto, o si no, tiene que estar en unas reglas, en el cual esta regla está prohibido decir la suma de los dados simples. Kiriki. El Kiriki es un juego de eliminación donde los jugadores analizan valores ocultos en los dados y deciden si aceptar o dificultar la jugada del oponente. Favorece la concentración, la memoria y la gestión del riesgo. Además, promueve la convivencia y la participación grupal, siendo ideal para actividades recreativas con elementos de azar y estrategia sencilla. El póker con cubilete permite trabajar el análisis del reconocimiento de patrones y reconocimiento básico en los jugadores. Toma decisiones al elegir qué datos conservar o relanzar. Es un juego adaptable a distintas dinámicas y edades y útil en ambientes casuales y reuniones o actividades de integración. Un ejemplo claro de esto sería: ¿cuál es la probabilidad de obtener un as en un lanzamiento?
Cada dado tiene 6 posibles resultados. Al lanzarse 5, tenemos 30 posibles casos, de los cuales solo 5 son favorables, que representan los 5 haces entre todos los 5 dados. Esto, si se divide con la fórmula básica de números de casos favorables entre los números de casos posibles, sería 5 entre 30, lo que da 0.16, que la probabilidad en total sería de 16% de que salga un as en cada lanzamiento. Así como explicó también mi compañera Paloma un ejemplo, yo tengo el ejemplo sobre cuál es la probabilidad de tener dos pares de 6. Empezamos con lo que serían nuestros 5 dados, cada uno con 6 respuestas diferentes, por lo que entonces también tenemos formados nuestros 2 pares de 6, y nuestro caso muestral es de 5. Empezamos con la fórmula de combinatoria para este ejercicio. Empezamos con nuestra fórmula de combinatoria donde tenemos nuestros 2 pares de dados, cada dado con 6 caras diferentes, y esto nos da un total de 15. Tomamos solo 4 porque nos quedan 4 opciones para esos dados, y de ahí se empieza la permutación, donde movemos nuestros 5 dados en patrones de 4, dándonos en sí 1800 casos posibles. Una vez teniendo los 1800 casos posibles, entonces teniendo nuestros 5 dados para que sean 6, y de ahí, una vez que esté totalmente todo resuelto el ejercicio, nos da un total de 23.15% de probabilidades. Durante esta exposición hay que hablar que al final el juego del cubilete lo empleamos debido a que, más allá de la participación, es decir, de la asignación que se dio por el propio trabajo, el juego de cubilete se presta demasiado para poder interpretar sobre la probabilidad y estadística, y sobre todo jugar con esta materia, que es de las cosas más importantes, ya que a diferencia de otros juegos en los que depende la técnica, depende de ciertos factores externos, en la realidad en el juego de cubilete solamente influyen factores de azar, que al momento de hacer los espacios muestrales, claro está que puede ser mejor para poder interpretar sin la necesidad de acudir a otras materias, que claro está que en algún momento vamos a necesitar de ello. Pero lo interesante aquí es que podemos comprobar que al final la probabilidad y la estadística no solo sirve como un nicho más en la educación, o no sirve solamente como una unidad de aprendizaje curricular, es decir, algo que se necesite y que sea arcaico, sino que en realidad es un aprendizaje que puede ser llevado al juego, como todas otras ciencias y como todas otras materias, puede ser llevado a nuestra vida cotidiana. Viéndolo en este caso, que si no deseamos estudiar quizá alguna materia enfocada hacia esta rama, o bien no queremos cosas de números, podemos encontrarle gran provecho en los juegos de azar, y que pueden hacer quizá un poco de diferencia al momento de ganar. Por ejemplo, lo veíamos en el Uno, lo veíamos en muchos otros juegos de azar, en los que no depende totalmente de ti o de la estrategia que tengas, sino que realmente depende netamente de la suerte, y que gracias a la probabilidad podemos saber en qué momentos pueden ocurrir estos casos, y así poder predecir de cierta forma nuestros movimientos y también poder obtener un puntaje ganador. Al final, la probabilidad y la estadística no es solamente una cosa más, sino que también puede ser aprovechada para otras cuestiones más allá de lo académico. Inclusive lo veíamos en quizá creadores de contenido como lo es Mark Rober, este ingeniero aeroespacial, quien a través de pruebas científicas y a través de métodos lograba saber cómo ganar en casinos, cómo ganar en máquinas, y claro, todo de la mano de la ciencia, más sin embargo muy apoyado en este punto, en el punto en el que la ciencia puede ser práctica y no solamente una materia más que olvidemos a futuro.